Roadster y BMW llevan décadas siendo sinónimos. Tras una ausencia de un buen puñado de años, BMW abrazó la idea de volver a fabricar biplazas descapotables con el Z1 en 1989, y siguió consolidando el concepto con el mucho más característico Z3 de 1996, que llevó en producción hasta el 2002. A Z3 le tomaron el testigo 2 generaciones del Z4, perdiendo con la última de ellas algo de foco dinámico. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y hoy vamos a descubrir si la nueva entrega del Z4, en variante M40i, responde al eslogan de ¿te gusta conducir? Antes de comenzar con la prueba, sí, efectivamente, este coche es el hermano gemelo del Toyota Supra que ya probamos en el canal en el especial de las Navidades de 2019, si no recuerdo mal el año, y además va a tener otro hermano gemelo a finales de este año, que va a ser el nuevo Serie 2 Coupé tracción trasera de BMW, un coche muy importante para todos los que nos gusta eso de conducir, porque es básicamente la esencia pura de un deportivo. Pero más allá de que tenga un hermano por parte de Toyota, lo que está claro es que esperamos un comportamiento totalmente distinto. Cuando probé el Supra os conté que tenía ciertos problemas, especialmente en la rigidez del tren delantero y en el control de extensión de los amortiguadores. Ambos problemas a priori han sido solventados, ya que Toyota cambió la puesta a punto del coche tras nuestra prueba. Pero este BMW, con una puesta a punto completamente de BMW, debería demostrar una vez más que muchas veces os cuento una cosa que debe de ser verdad. A veces cuenta más la receta que los ingredientes con los que la haces. Os voy a confesar que yo soy mucho más del primer Z4 que de la segunda generación. No sé si por las líneas de Bangle, no sé si porque el capó me parece más técnico y alargado, las proporciones, también el hecho de que tiene el capó trasero, el maleterito separado de la parte del techo, el no usar techo metálico retráctil, e incluso conduciéndolo me parecía un coche más entretenido y divertido el primer Z4 que el más Gran Turismo Z4 de segunda generación. El segundo Z4 pasó a ser una propuesta más curva y con ciertas características que condicionaron su estética, sobre todo el techo rígido retráctil como respuesta al SLK y una puesta a punto que también era más Gran Turismo contestando al Mercedes, cosa que hizo que tuviese cierto planteamiento algo alejado de la idea original planteada por el Z3 años antes, que era mucho más dinámico. ¿Y qué nos encontramos en la tercera generación? Simplificación del concepto y retorno un poco a los orígenes deportivos del modelo. Por una parte, la simplificación tiene que ver con el dejar de usar una capota retráctil dura para volver a la lona. Una simplificación también en el concepto estético, dejando la estética más Bangle, la segunda generación, que la reinterpreta. Aquí pasamos a un coche mucho más contemporáneo que reinterpreta las formas que actualmente está usando BMW. Y según la nota de prensa de BMW, este coche retorna también un poco hacia el concepto del Roadster más deportivo, menos Gran Turismo, cosa que vamos a probar en un rato cuando estemos al volante del coche, claro. Este Z4 responde a las claves estéticas de la nueva BMW. A saber, esto quiere decir calandras específicas para cada familia de producto y una nueva forma de entender el trabajo de la superficie lateral. Viene siendo habitual en los últimos 2 años que BMW rompa con todo para crear identidades estéticas distintas para cada uno de sus modelos y tratar de alejarse de esa reinterpretación constante de las líneas clásicas. En el caso del Z4, lo primero que ha hecho es mover la cabina un poco hacia adelante. Antes, conductor y pasajero iban sentados prácticamente encima del eje trasero y el corte de la puerta te daba la sensación de estar más atrás, y el punto A del pilar que tenemos aquí delante estaba colocado más atrás. No era tanto que tú estuvieses sentado más atrás, que lo estabas, sino la posición del parabrisas la que te daba esa sensación, esa impresión visual de que el capó dominaba toda la estética. Aquí, en vez de jugar con eso, con la forma de Coca-Cola donde la línea del capó empezaba, bajaba y luego teníamos la cadera detrás, se juega con una línea de estilo dominante que parte de este elemento que es el protagonista de toda la estampa lateral del coche. En realidad, si lo interpretamos estéticamente, lo que tenemos es una toma de aire que visualmente ya en el corte lateral la vais a ver, que parece que traga el aire por aquí y que acaba saliendo por este lado, en esta zona esculpida del lateral. En realidad, ¿cómo funciona esto? En realidad la toma esta frontal
es una Air Curtain, una toma de aire dinámica para reducir el CX que apantalla aerodinámicamente la rueda, y este es un extractor de aire dinámico del paso de rueda delantero, algo que es muy importante en cualquier coche porque normalmente aquí se acumula aire y eso acaba haciendo que el tren delantero se levante. Entonces poder sacar aire del paso de rueda delantero es fundamental y de hecho en todos los coches de carrera se hace, pero en los de calle no se suele hacer porque con la gravilla, con el agua y con todo eso acaban saltando piedras que pueden incluso impactar contra el parabrisas. Aquí BMW lo ha trabajado de una manera bien pensada, voy a decir, porque apantalla en cierto modo esta salida de aire, no es muy grande la toma que tiene en esta zona y permite que atraviese el aire esta zona del paso de ruedas sin que se genere demasiado problema más allá de lo que estáis viendo, que hay un montón de suciedad proyectada a partir de esta salida. Toda esta zona de la salida lo que hace es proyectar una línea de estilo ascendente que acuña mucho más el diseño del coche, si os dais cuenta, versus la tradicional forma de un Z4, que es caerse de la rueda de adelante hacia atrás. Aquí tenemos acuñamiento hacia adelante, un acuñamiento que ya hemos visto en el Serie 1, en el Serie 2, en un montón de modelos modernos de BMW, que baja hasta la zona de la aleta, empieza a subir, a subir, a subir, y cuando llega a esta zona, justo encima de la cadera trasera, lo que hace es dividir ya el plano del hombro que viene proyectado desde el paso de rueda delantero para convertirse en la tapa del maletero. Justo en la tapa del maletero se conserva un elemento tradicional de los Z4 que es la cola de pato sobre el portón posterior. Dice la escuela italiana de diseño que los coches primero se dibujan en el lateral y luego se evolucionan y se giran los diseños hacia el frontal y hacia la trasera para crear esos perfiles. Así que vamos a seguir hoy ese orden. Después de haberos comentado el frontal, me quiero girar hacia la parte frontal. Lo primero que os quiero destacar es que como el capó ahora es mucho más ancho, este coche es mucho más ancho que el Z4 anterior. Eso hace que no nos parezca tan alargado, porque realmente no es que el capó haya cortado una barbaridad su longitud, sino el hecho de que como el coche mide mucho más a lo ancho, visualmente no tienes esa sensación de vaina alargada que tenían los Z4 anteriores. Es una única pieza de una única estampación que tiene que estar hecha seguramente en 3 fases, tiene que ser una pieza carísima de fabricar y nos da paso a la hora de girar a un frontal que tiene la calandra que le mola a la gente que tradicionalmente le gustan los BMWs más o menos de las 2 o 3 últimas décadas, es decir, es bastante horizontal, bastante poco alta y eso hace que visualmente nos funcione mejor. Es la típica calandra que ahora BMW va a integrar en los modelos de esta familia. ¿Cómo se diferencia este tema de las familias? Bueno, lo que ha hecho BMW es intentar poner una cara distinta a cada uno de sus modelos. Si miras un Serie 3 tiene su calandra, si miras un Serie 7 tiene su forma de calandra, si miras la Serie 4 tiene su forma de calandra más vertical, pasa lo mismo con los dientes de castor del Serie 1 y este coche tiene esta identidad visual que seguramente veamos también en el Serie 2 Coupé tracción trasera. Por debajo tenemos la típica toma que ya nos ha acostumbrado BMW a utilizar en todos los modelos semi actuales, con varias tomas funcionales distintas que van refrigerando distintos elementos, las tomas de los frenos, las tomas de los intercambiadores de calor, y a los lados tomas que también son funcionales, como os he comentado antes, la del Air Curtain y una que sirve para refrigerar otro intercambiador que está ahí detrás, además esta especie de paño que lo que sirve es para generar apoyo aerodinámico, y el marco de la toma central, si os fijáis, intenta ser solo un pequeño perfil rodeando la toma, dando protagonismo a que la parte inferior es una boca como tal, que es más boca que para golpes, diríamos. Si nos vamos a la parte superior del capó, tenemos, para descargar la pesadez estética que tendría el coche por tener tanta chapa vista, 2 formas, líneas de interés, vamos a llamarlo así, 2 nervios que pinzan el capó y que van en paralelo a los proyectores delanteros. Proyectores delanteros que pasan de ser tradicionalmente BMWs, que serían algo así, a ser mucho más verticales y trabajar con iluminación una encima de la otra. Toda una rareza en un BMW moderno. Habrá gente que le parezca un coche poco BMW, de hecho los comentarios estéticos del coche no han sido muy positivos por los aficionados más tradicionalistas, voy a decir. Pero es un coche que si te olvidas del pasado y de la historia, realmente en lo visual, a mí por lo menos en la parte frontal, me funciona. Otra cosa es que ya no sea retro o que no esté tan inspirado en el Z3 o en el primer Z4 que tenían otro tipo de elementos. Pero si el Z4 fue rupturista gracias a Wankel y con el paso del tiempo lo hemos ido apreciando más, me parece que este nuevo salto estético que ha querido dar BMW aquí también con el paso del tiempo funcionará más y mejor a más gente.
Por detrás, ya os he hablado antes de la cola de pato en la vista lateral, tenemos justo debajo pilotos alargados con tecnología LED, que además están diseñados en 3 dimensiones, cosa que mola, muy inspirados con todas las líneas actuales que está empleando BMW, y luego se trabaja con una zona muy remetida para la placa de matrícula, justo donde iría el paragolpes tradicional, y la forma de viga transversal que tenemos para proteger el coche en golpes traseros está aquí debajo. Aquí es donde está el peso visual. Tenemos estas 2 salidas de aire falsas que incluyen los captadióptricos para ensanchar visualmente el coche, y por debajo tenemos difusor funcional y colas de escape de verdad. Techo arriba o techo abajo es un coche que visualmente funciona bien. De hecho, con el techo arriba, gracias al diseño de la capota, el coche luce mucho mejor que los Z4 originales con la lona arriba. Claro que rompe mucho con la estética tradicional de un Z4, no voy a negarlo, pero creo que BMW ya nos ha acostumbrado en los últimos 4 o 5 años a este estilo rupturista que busca darle evolución a un formato definido por Wankel que llevaba ya demasiado tiempo sin hacer un quiebro hacia adelante. Y si por fuera el diseño es opinable y a cada uno le puede parecer una cosa, pero a mí me gusta por dentro, sí que echo a faltar un poquito más de diseño diferencial, y os voy a explicar por qué. Cuando se lanzó el primer Z4 tenía un diseño interior propio del Z4, no era compartido con ningún otro modelo de BMW, tenía sus relojitos separados, tenía su salpicadero con sus formas propias y te daba la sensación de estar en una especie de mini Z8 por dentro. Tenía algo. Poco a poco BMW ha vuelto a las andadas y ha vuelto a su esencia, que consiste en hacer un único diseño de interior y aplicárselo a todos los modelos de todas las categorías de la marca. Así que de un Serie 8 a un Serie 1 el salpicadero es prácticamente idéntico, cosa que tiene cosas buenas, porque al final esto es 100% funcional. Ellos ya han estudiado la ergonomía, saben cómo funcionan las cosas, se pueden hacer buenos botones de buena calidad y aplicarlos a un montón de modelos, el sistema de infoentretenimiento, el cuadro de instrumentos, el head-up display, todo funciona a las mil maravillas, pero la identidad visual se pierde. Al final no tienes la sensación de estar en un coche tan especial como si tenías en el Z4 de hace un par de generaciones. El infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos son los mismos de un Serie 4 o de un Serie 1, así que poco puedo contarte ya que no sepas y que no te haya contado. Y sí, tiene conectividad con Android Auto. Pasa lo mismo con los bienvenidos mandos físicos del climatizador, los mandos del infoentretenimiento o los de las luces. Por cierto, que el cuadro nos sigue sin convencer siendo una pantalla digital demasiado confusa, pero gracias al uso del head-up display, al menos puedes enterarte a la velocidad a la que vas sin tener que bajar los ojos para escudriñarla dentro de esta pantalla digital. La posición de conducción es amplia y grande, así que cabe gente de cualquier talla. Es normal en estos coches porque lo hace BMW pensando en los percentiles tanto germanos como estadounidenses para que haya espacio de sobras. La única historia que cambia aquí respecto a Z4s anteriores, vas sentado bajito, tienes las piernas estiradas, hasta ahí bien, pero no tienes esa sensación de capó infinito, como os comentaba antes, que sí tenías en los anteriores. Antes tenías como lo que era el pilar A más vertical, el parabrisas más cerca de ti, todo más BMW, menos acuñado, y al tener el parabrisas más vertical tenías un capó que empezaba antes y se iba al infinito. Ahora tiene la sensación de estar más centrado, cosa que por un lado es positiva, pero que le hace perder un poquito de personalidad. Los asientos que os decía, que además de ser amplios, os quería decir que son súper cómodos, agarran súper bien, tienen reglajes en todas las direcciones y me recuerdan poderosamente a los opcionales M que tenía la Serie 1 que os conté que merecían la pena comprar. Son buenos asientos, como suele hacer BMW. Ajustes materiales y acabados son geniales. No hay un solo crujido, todo lo que tocas es agradable y preciso de tocar, y el botón y el mecanismo de la capota es ultra rápido, con 10 segundos para plegado y desplegado, válido en movimiento hasta 50 por hora. Maletero, 281 litros, más que suficiente para escapadas de 2 a cualquier localización que imagines, sea una ruta hasta Biarritz o irte al Mercadona. Si no fuese por Toyota, este coche no existiría, y es una cosa así un poco peculiar o extraña, pero es la realidad. Si Toyota no hubiese invertido dinero en que BMW y ella se asociasen para hacer estos coches, tanto el Supra como este, BMW realmente hubiera tenido que pensar 2 veces si le salía a cuenta hacer este modelo y además dar a luz al Serie 2 Coupé tracción trasera que van a hacer a finales de año. Básicamente, para hacer un coche de estos, lo que hace BMW, y prácticamente ya todos los fabricantes, es utilizar una plataforma modular. ¿Qué es una plataforma modular? Una serie de módulos como piezas de Lego que encajan unas con otras y que te permiten hacer distintos coches de distintos tamaños utilizando siempre
elementos comunes que puedes amortizar en más cantidad. Así que lo que es propio de este coche es toda la chapa inferior estampada, con sus 2470 milímetros de batalla, que es relativamente corta y que además no se comparte con ningún otro modelo de BMW hasta que el Serie 2 Coupe trasera salga. Realmente es esa estampación de la plancha inferior la que cuesta más dinero, es la que se comparte entre el Supra y el Z4 y entre ese futuro Serie 2, porque el resto de elementos, brazos de suspensión, manguetas, la suspensión trasera, el motor, la transmisión, todo eso ya está desarrollado dentro de BMW y se va adaptando a utilizar aquí. Como podéis ver, dentro de esta plataforma modular CLAR que se llama de BMW, pues se ha utilizado el sistema McPherson. Sabéis que hay doble triángulo superpuesto para los Serie 7, pero aquí se utiliza como en el Serie 3 que probamos, los varios Series 3 que han pasado por aquí, utilizan este mismo sistema McPherson, que está compuesto por dos tirantes de aluminio, uno transversal montado muy rígidamente para controlar que la rueda no se mueva a los lados, para que el coche sea preciso en dirección, y otro brazo diagonal que va hacia adelante, que está montado sobre un hidrobusing, que es un cojinete, una articulación rellena de líquido, de fluido, que lo que permite es que el coche se trague baches longitudinales y al mismo tiempo no se mueva mucho la rueda, filtra muy bien el estado del asfalto. Los dos son de aluminio forjado, la mangueta ya veis que también es de aluminio forjado, veis la complejidad de este brazo inferior que está articulado en dos puntos, cada vez más cerca uno del otro, y por encima muelle y amortiguador concéntricos en la estructura tradicional de una McPherson. El tema aquí es que el amortiguador es pilotado, tiene dos leyes de funcionamiento y luego una ley activa. Hay un modo confort, un modo sport y un modo activo que va cambiando el reglaje en función de lo que va viendo en el estado de la carretera. Yendo un poquito antes hacia adelante para no pasarnos, veis que las tomas son todas funcionales, de aire, intercambiador de calor a un lado, intercambiador al otro, las Air Curtain que acaba mandando aire ahí. Las tomas de refrigeración de los frenos vienen de esta zona y acaban a través de un conducto aquí, que es el que va refrigerando los discos, y los discos delanteros están mordidos en este M40i por las pinzas M Sport de 4 pistones sobre disco que no es flotante, aunque sí es bicomponente, es acero más aluminio. Llantas de 19 pulgadas, si no recuerdo mal. Y yendo más hacia atrás, pues seguimos con toda la protección de los inferiores. Veis que está todo carenado. La parte inferior del motor tiene esta especie de tapa para cambiar aceite y filtro rápidamente. Todo el sistema de escape, que viene de un colector común, pasa a dos tubos y pasa a esta super petaca que da salida a los escapes de verdad. Como veis, toda esta discusión que solemos tener, pues estos tienen un marco integrado dentro de la propia chapa y por tanto los aceptamos más. Cuando el marco está integrado en el paragolpes y metemos el tubo por detrás, nos parece peor. No lo sé, será porque somos locos de los coches y somos así de raros. Y por primera vez aquí detrás, BMW ha montado un sistema de 5 brazos en un Z4. Hasta ahora todos los Roadster de BMW, Z3 y las dos primeras generaciones del Z4 utilizaban 4 brazos. Aquí se ha ido al sistema CLAR más avanzado, que tiene 2 brazos aquí, el brazo de control, el gordo, el que está aquí carenado, inferior transversal, el brazo de control de convergencia, y por encima tiene un brazo de control de caída que no lo alcanzo a enseñar. De nuevo, amortiguadores activos en esta zona, manguetas de aluminio, aunque los brazos son de chapa estampada y doblada. Los mismos elementos que podemos encontrar en el Supra, pero aquí calados de distinta manera, es decir, con otro tipo de geometría. Con este motor de 6 cilindros el coche pesa 1.600 kilos, no es ligero, pero a cambio de tener ese extra de peso lo que es ultra rígido. Es un coche que para cuidar la flexión y la torsión tiene un túnel central donde va la transmisión alojada con chapa especialmente gruesa. Luego tenemos este refuerzo de aluminio en la parte trasera para rigidificar la estructura, y los dos largueros que van por los laterales vais a ver que suben mucho en el lateral del coche para hacer que la estructura sea más rígida a pesar de no tener techo por encima. Además de los 2.470 milímetros que os he dicho que tiene de batalla, tiene 1.600 milímetros aproximadamente de ancho de vías, que es considerablemente más de lo que tenía ningún Z4 anterior. Y una última cosa antes de hablar del motor, antes de bajar el coche: la cremallera de dirección, que prácticamente no se ve, se ven por aquí los tirantes. Es una cremallera de dirección de pase variable con una zona central de 15:1 y una zona más rápida hacia los extremos, que no sabemos la velocidad porque no la especifica BMW. 15:1 es una dirección tirando a lenta. Así que en la zona central, cuando este coche lo usas en autovía o en autopista,
es más relajado. También es cierto que 15-1 en un coche con una batalla tan cortita puede equivaler a 14-1 en un coche con una batalla más larga. Pero bueno, es una dirección tranquila que luego pasa a ser más rápida. Y debajo del capó delantero tenemos lo más importante que tiene que tener un BMW para ser un genuino BMW, tracción trasera, un 6 cilindros en línea de gasolina. Si os fijáis, en el vano motor tenemos refuerzos transversales, diagonales o otros diagonales por detrás para reforzar toda esta parte de la estructura. De hecho, las copelas, si os fijáis, tienen hasta otro tipo de refuerzos adicionales. Entre medias está el B58, que es el motor de 3 litros de gasolina que ya tuvimos aquí con el 330, no, con el 340, con el M340i. Y os lo voy a resumir muy rápido porque ya hemos hablado 1000 veces de él. Es un motor con culata y bloque en aluminio, en aleación de aluminio, tiene distribución variable en admisión y en escape, tiene alzada variable de válvulas en el árbol de levas de admisión, tiene turbocompresor con doble entrada, inyección directa de gasolina, relación de compresión de 11-1, todas las tecnologías que suele aplicar BMW para hacer los mejores motores de gasolina del mundo, por lo menos uno de los mejores motores de gasolina del mundo. El turbocompresor de doble entrada, después de comprimir el aire, pasa el aire por un intercambiador de calor que saca el calor a un líquido, que ese líquido luego se refrigera en la parte delantera del coche, de manera que no tenemos el aire de admisión paseando por la mitad del coche para no tener más lag y tener una respuesta más inmediata al acelerador. Dos detalles más, este 3 litros tiene el bloque cerrado en la parte superior, se llama de bloque cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna vez os lo he explicado, yo creo. La parte de la camisa del cilindro no tiene a su alrededor conductos que transfieran refrigerante de la parte del bloque a la parte de la culata. De esa manera, la zona donde se produce la combustión, la zona del pistón que está más cerca, la zona de la camisa del cilindro que está más cerca de la cámara de combustión, no se puede deformar y de esa manera el bloque es mucho más sólido que un bloque de otra tipología abierta. Y para acabar, el motor está acoplado a una caja de cambios ZF de 8 relaciones de convertidor de par automática con un diferencial que tiene bloqueo electrónico en el tren trasero. No se vende este coche con cambio manual ni se espera que se ofrezca con este 6 cilindros con cambio manual. Es lo que hay, señores. En este Z4 M40i el motor da 340 caballos de potencia entre 5 y 6.500 vueltas con un par máximo de 500 Nm disponible de 1.600 a 4.500 revoluciones por minuto. Una vez más, BMW ha rasurado la curva de potencia para crear un motor hiperlineal, lo que le hará perder algo de pegada bruta, pero lo hace siempre delicioso y progresivo en la entrega. Las cifras que le hemos medido están a la altura de lo esperado, un 60-100 en 2,4 segundos y un 80-120 en 2,8. Ambas cifras son de coche muy rápido. El cambio dinámico respecto a todos los Zetas precedentes a este coche se nota en el primer instante que te sientas a conducir detrás del volante. Respecto al Z3, respecto a los dos anteriores Z4, incluso respecto al Z8, este coche no tienes esa misma sensación de ir sentado lejísimos del eje delantero con todo un capó por delante e ir sentado directamente en el eje trasero. Aquí tienes una sensación un poquito más central dentro de la batalla del coche y eso le quita esa cierta falta de seguridad que te daba al principio esos Zetas, porque te parecía que tenías las ruedas muy lejos y que las tenías que ir colocando con cierta dificultad. Como este coche es más ancho, además, creo que si se hubiese mantenido esa sensación de lejanía del eje delantero todavía habría sido más impactante esa sensación. No voy a decir que sea una sensación mala, hay que acostumbrarse. Es un coche, los anteriores Z son coches de esos que una vez que le pillas el tranquillo y sabes dónde vas sentado y dónde van las ruedas delanteras cuando vas girando, mola llevar un capó tan alargado y además dota al coche de personalidad. Pero este Z4 es más normal, podríamos decir esa palabra, y eso hace que inmediatamente te sientas más cómodo desde el primer instante a la hora de empujar con él. Recordemos por un momento la historia de los Z de BMW. El Z3 era divertidísimo pero delicado, especialmente mojado y sobre todo en la versión más potente, el Z3M. El Z4 dio un paso completamente distinto, siendo más Gran Tourer, más Gran Turismo, más cómodo, pero sin perder de su primera entrega ese toque BMW. El segundo Z4 todavía ahondó más en el concepto de GT y eso le hizo perder ese toque de deportivo. Y de esa manera llegamos al Z4 que tenemos entre manos. ¿Y cómo es este? Pues un poquito menos GT que el anterior, un poquito más deportivo, pero vamos a ir por partes para explicarlo de manera precisa. Para empezar voy a hablar de aspectos objetivos, aspectos que se pueden medir, que se pueden saber, que además se corresponden con lo que ha dicho en la nota de prensa de BMW. Y es que este coche
flexa menos, torsiona menos que cualquier Z precedente. De hecho, es tan rígida la plataforma de este coche, la base de este coche, el chasis de este coche, que perfectamente podría pasar por un coupé cerrado. No notas ni una sola vibración, crujido, vibración de la columna de dirección, crujido en el marco del parabrisas que te hagan sentir que el coche es descapotable. Y al mismo tiempo tampoco tienes ningún tipo de imprecisión en el tren delantero o flexión cuando estás apoyado fuerte que digas, vale, esto es porque es descapotable y justo por eso el coche no va por el sitio. Aquí no ocurre nada de eso. Cabecea poco, en parte gracias a que, como siempre, BMW ha metido geometría antihundimiento en el coche, así que si yo freno, el coche no pica hacia adelante, en parte por la geometría, en parte por la posición del centro de gravedad, que está relativamente bajo, en parte por todo. Tampoco balancea mucho, prácticamente no balancea nada, de hecho, y eso es también una combinada de que este coche es claramente más ancho que el anterior. Eso ayuda a que el coche tenga menos transferencia de masas cuando pasas una curva. Menos transferencia de masas implica menos inclinación, y esa menor inclinación también está ayudada porque el centro de gravedad, de nuevo lo comento, parece que va más bajo que en generaciones anteriores de este mismo modelo. Potencia tienes para dar y regalar, agarre en condiciones de seco, no como hoy, carretera mojada, ha llovido toda la mañana, babosa, con algo de barro, pero bueno, volviendo a la historia, en seco tienes agarre para dar y tomar, especialmente gracias a los Michelin Pilot Super Sport, que es uno de esos neumáticos súper pegajosos que ayudan a cualquier deportivo para que se pegue todavía más al asfalto de lo que suele hacer por norma general. Y potencia de frenado, ya os he dicho que potencia de motor vas más que servido de sobras, y potencia de frenado también está ahí como el aguante a la resistencia al calentamiento, es decir, puedes frenar mucho, de manera muy rápida y de manera muy repetida, puedes hacerlo varias veces sin que los frenos se recalienten, a pesar de que el coche ronda los 1600 kilos. Así que los principios básicos para crear un buen coche deportivo están. De hecho, contra el crono, BMW asegura que este M40i es más rápido que un M2 en el Nordschleife de Nürburgring. El problema es el del feedback de los elementos que componen el coche. Y voy a empezar hablando de la dirección. La dirección es muy precisa. El coche va justo por donde le dices. Es lenta en la parte central para que el coche sea calmado, y cuando tengo que meter volante, meto volante y el coche se va al vértice sin que tenga que girar más de 90 grados, aunque las curvas sean pues como esta, que es súper retorcida. 90 grados, mira, aquí va a necesitar un pelín más, igual 100, pero ya es más que suficiente. El problema no está ni en el peso, que es adecuado, ni en la cantidad de giro que tengo que meter, ni en cómo cambia de relación de dirección a medida que giras. No, el problema no está en ninguno de esos aspectos, porque esos aspectos, por ejemplo, lo hemos visto en el Serie 4 que probamos hace unas semanas y tanto nos gustó. El problema es que está carente de feedback, no me dice lo que están haciendo las ruedas delanteras, y claro, hay tantísimo agarre que realmente necesitarías que la dirección ganase peso a medida que trabajas las ruedas delanteras y lo perdiese poquito a poco justo en el límite para saber que te estás acercando a arrastrar el morro. Ninguna de esas dos cosas pasa aquí. Es una dirección con el peso adecuado, pero que no te informa de lo que están haciendo las ruedas delanteras, lo cual hace que sea más difícil sacarle todo el partido, sobre todo en carretera abierta, a este coche, al tren delantero, y te quita un poco también de esa interactividad con el coche. Al final, parte de las sensaciones de diversión con un coche tienen que ver con estar hablando conductor y carretera a través de la propia máquina. Aquí, al no tener ese diálogo tradicional, fluido, pierdes un poco la perlita de conducir un coche deportivo y pierdes un poco esa sensación de estar haciendo algo. Es una sensación más pasiva, donde el coche se ocupa de todo, ofrece agarre inconmensurable, pero tú estás ahí de espectador disfrutando de ese agarre, no eres partícipe de cómo está trabajando la rueda delantera, probablemente metiendo un pelín más de avance, probablemente cambiando un poco la programación de la dirección asistida para que deje de filtrar tanto y tan bien lo que llega desde el asfalto, se solventase ese problema. Pero habrá razones por las que BMW ha pensado que es mejor en un coche de este perfil, por el tipo de cliente que tiene, filtrar más que dejar pasar más información a través del aro del volante. Aro que, como en todo BMW M, es gordo, es redondo, eso es un acierto, pero a mí ya me parece demasiado grueso. Ahí ya hace pruebas que os lo he dicho, que me parece que a BMW se le ha ido un pelín la mano. Me parece que los volantes un poquito más finos, el estilo del Porsche 911, por ejemplo, o de un Mazda, funcionan un poquito mejor a la hora de agarrarlos y trabajarlos. Igual es una cuestión personal también de gustos.
Otro aspecto de la dirección que creo que podría cambiar un poco el tacto hacia algo más deportivo es que fuese más coche dardo, que se tirase más inmediatamente cuando haces el primer giro de muñeca, la primera insinuación de querer que gire el coche, que se tire más rápido hacia el vértice. Eso BMW lo está empezando a hacer ahora en las últimas puestas a punto, pues del 128 Ti que probamos, del 430 que probamos. Esos dos coches tenían una instantaneidad más marcada cuando iniciabas el viraje. No os estoy diciendo que este coche sea lento, porque la dirección no es lenta, pero parece que la dirección va más cerrada, que no va tan abierta como podía ir en esos otros dos ejemplos que os digo, porque es esa sensación de inmediatez, un poco a la Ford, la que te hace también ganar sensación de deportividad, aunque después, efectivamente, una vez que has clavado volante y ya lo has metido, el coche gira exactamente igual, pero es algo subjetivo, esa sensación de cuánto tardo en empezar a iniciar la rotación del coche una vez que meto ese principio de giro del volante, y eso se suele conseguir, como os digo, abriendo dirección delante, y es una cosa que le he hecho tal vez faltar un pelín a este Z4 M40i. Superado el inicio del viraje, nos encontramos ya entrando, vamos así hacia el vértice, un apoyo largo. ¿Qué hace el coche en ese momento? Pues se apoya franco rápidamente, se queda apoyado en el sitio, no flanea y no balancea, unas par de situaciones o tres claramente distintas a lo que sucedía en su hermano gemelo, el Supra de Toyota, que tiene una puesta a punto claramente distinta y que han modificado, como os decía al principio del vídeo, porque, entre otras cosas, parecía que le faltaba control de extensión al amortiguador, cosa que hacía que cuando alcanzases el punto final, sobre todo si ibas rompiendo el agarre, el coche flanease un poquito y se balancease un poquito. Aquí no sucede nada de eso, y lo que nos sirve es para demostrar que esta plataforma es muy buena y que la cuestión no es tanto los ingredientes, sino cómo elaboras la receta. Y BMW ahí la ha clavado porque ha conseguido un coche más neutro, más fácil de apoyar rápido, sin que tengas esos movimientos parásitos y esas imprecisiones que, si bien lo hacen tal vez un pelín más inmediato, te pueden causar cierto desconcierto. Menudo pareado de palabras, ¿eh? Porque cuando sueltas el amortiguador en extensión, cuando lo dejas más blandito, lo que consigues es que el coche cambie de trazada más rápido. Esa sensación que os acabo de decir ahora con la dirección, hace un momentín, de quiero que gire más rápido en cuanto inicio el giro, también se consigue en parte gracias a ablandar amortiguadores en extensión, que hacen que el coche se tire más rápido al vértice. Pero si haces eso, el problema que tienes es que cuando llegas al apoyo, cuando el coche ya ha llegado a la cantidad de giro que tú quieres y dejas de meter más volante, te mantienes aquí, lo que ocurre es que el coche flanea. Entonces hay que encontrar ese punto exacto de compromiso entre cuánto quieres dejar que el coche caiga rápido en el apoyo y cuánto quieres que después rebote una vez que ha llegado a ese apoyo. Así que ahí BMW me parece que lo ha conseguido mejor que Toyota, aunque le haya quitado la deportividad que sí tenía el Supra. Probablemente la solución acertada esté a medio camino entre la puesta a punto de este coche y la del Supra. Claro que antes de girar hay que frenar, y ese es otro problema relativo. La potencia de frenada está ahí y la capacidad de aguantar el calor también, así que no hay pegas en esto. Pero el trabajo del servofreno a mí no me termina de convencer. Me falta un pelo de control en la potencia de frenado aplicada, con un pedal más sólido, más durito, más dosificable, y lo tiene más asistido, menos de deportivo puro. Y una vez que has pasado el vértice de la curva y ves la salida, ya puedes soltar toda la caballería, que no es poca, ni hay pocos Nm precisamente en este 6 cilindros en línea tan progresivo y tan delicioso que tiene BMW. Si haces la soltada de caballos, la soltada de par de manera lineal, que es como hay que hacerlo para ir rápido, es decir, vas bajando la potencia a medida que vas quitando volante, lo que va a suceder es que el coche se la va a comer toda y va a ser capaz de bajarla al suelo a través de los súper pegajosos Michelines, y no vas a tener ningún tipo de descoloque. Vas a notar que el coche empuja de atrás, vas a notar que no tienes interferencias en la dirección y vas a notar que el coche no descabalga hacia afuera, no subvira, aunque empujes de atrás, porque hace una pequeña guiñada de quererse meter hacia el vértice de la curva. Ahora bien, ¿que quieres derrapar y que quieres conducirlo como un trasera? Pues basta acelerar fuerte. En el momento en el que aceleres fuerte, en el momento en el que bajes más acelerador del que las ruedas pueden tragar, que seas más brusco con el gas, irás más lento, no serás tan efectivo, pero conseguirás descolgar la trasera a voluntad. Más gas, más apertura, menos gas, menos apertura de trasera, así de sencillo. Lo hace de manera progresiva, fácil y controlable, aunque el diferencial autoblocante entra en acción rápidamente y el eje acaba encontrando motricidad y volviendo al control y al agarre, y eso hace que el coche se ponga tieso rápidamente después de una pequeña derrapada. Para inducir grandes derrapadas de atrás hay que usar enormes dosis de par y de potencia, y hay que ocupar más carretera, así que esto queda para circuito u otras circunstancias y no para carretera abierta.
¿Tiene agilidad? Pues como tiene el centro de gravedad tan bajito y apenas balancea, hacer un izquierdas-derechas o un derechas-izquierdas, cambiar de apoyo al coche es prácticamente instantáneo, pero no es tan ágil como realmente podría ser esta plataforma. En parte por lo que os decía antes, al tener un amortiguador en extensión durito, que eso hace que no flanee, hace que también esas pausas entre estar apoyado a un lado y apoyar al otro, el amortiguador las frene un poquito. Así que podría ser más ágil y más instantáneo. La cuestión es que es una decisión de puesta a punto. No voy a decir que esto esté mal hecho. Lo que voy a decir es que se ha decidido ir por este camino. Y este camino puede que no sea el más ideal si quieres divertirte con el coche y lo que buscas es un coche de sensaciones, pero a cambio tranquiliza la situación y lo hace más fácil, más llevadero, más a gusto de cualquiera. Y sí, puedes cerrar la trazada cuando estás ya en el apoyo largo de la curva, ahuecando el hilito de gas que te mantiene. Eso va a hacer que el coche se tire un pelín para adentro porque tiene una configuración de chasis que así se lo permite. Y de la misma manera puedes cerrar trazada mientras estás saliendo de la curva, metiendo gas, haciendo que descuelgue la trasera, haciendo rotar el coche y lo sacas de lado. Así que sí que tiene esa capacidad de agilidad y de poder colocar el coche en base a lo que haces con el pie derecho sobre el acelerador, mientras controlas con las manos lo que hacen las ruedas delanteras. Lo que no hace es ser tan bruto, tan exuberante como el Toyota Supra con el que comparte chasis, o con un BMW M2 que, además de hablarte más por el aro del volante e informarte más de lo que está sucediendo en las huellas de los neumáticos, también te permite jugar más con esa agilidad, cambiar más rápido de apoyo, jugar más con si lo quieres descolgar entrando, si lo quieres descolgar saliendo. Aquí las cosas suceden un poquito más calmadas, y eso no quiere decir que el coche sea menos efectivo. Este coche claramente es súper efectivo y súper rápido. La cuestión es que no es tan emocionante, igual es la palabra. La cuestión es que sigue haciendo muchas cosas bien de las que hacían los anteriores Z4 y que a veces no se valoran en pruebas dinámicas de este estilo. Por ejemplo, todo el trabajo de la suspensión a nivel de tragarse los baches, a nivel de trabajar los bushings para que cualquier bache longitudinal apenas lo notes, a nivel de que el coche no es un seguidor de baches y de peraltes, sino que sigue su trayectoria aunque esté el asfalto roto. Todos esos pequeños detalles que le llamamos calidad de rodadura siguen presentes en este coche y se les ha dado prioridad, sobre todo pues, con temas como los hidrobushings, las articulaciones de los brazos delanteras rellenos de líquido, que acaban trabajando de tal manera que filtran la situación que hay en el asfalto para que conduzcas más tranquilo y tengas esa cantidad de confort, incluso yendo relativamente rápido también puedes ir, y vas a seguir disfrutando de la carretera a costa tal vez, pues sí, de algo de agilidad y todo lo que quieras, pero este coche como Gran Turismo lo borda, cosa que otros coches de equivalente precio no hacen tan bien cuando sales a conducir un poco más tranquilo, cuando te afrontas una carretera más larga, una autovía, una autopista, algo así. Al final y a la postre es un coche tremendamente efectivo, sin lugar a dudas, con una base genial, pero al que le falta algo más de emoción e interacción. Va mejor puesto a punto que el Supra, sin duda también, como os digo, con más control de lo que hace la trasera, pero eso también quita algo de espectáculo, aunque lo hace mucho más al gusto de todos los públicos, más fácil de llevar a mi juicio. Si todavía te relajas un poco más y quitas el techo, además pasas a disfrutar de la brisa y el sonido del 6 cilindros, que dentro del habitáculo y a capota cerrada va acentuado digitalmente, pero que cuando quitas el techo y vas a techo descubierto es más agradable y más original, más auténtico. Puedes viajar a 120 por hora con 68 decibelios de ruido con el techo echado, que eso es una cifra típica de un compacto. Hemos probado compactos cerrados y mejor aislados en teoría, que tenían más sonoridad que este coche, así que es un coche perfecto para hacer viajes largos sin que te canse el sonido, y si abres el techo puedes ir hasta 120 por hora a 71 decibelios de ruido, que es poco relativamente, no se hace para nada pesado, así que es un coche que si la temperatura y el sol te lo permiten, puedes hacer un largo viaje por autovía o autopista sin ningún riesgo de que te vaya a poner la cabeza con un bombo el hecho de llevar el techo abajo. Por cierto, además, cuando bajas el techo tienes una ventaja, y es que puedes escuchar el motor sonar en su sonido más auténtico, porque tiene una realización, post-realización, vamos a decir, digital interna, que llega por los altavoces para enfatizar el sonido a 6 cilindros, pero cuando abres el techo escuchas a través de tus oídos el sonido de los escapes, algo de sonido de admisión, algo de turbocompresor, un sonido más natural. Y en una carretera como esta, realmente en un día como hoy, que hay 17 grados y todavía no pega el sol a saco, es un disfrute auténtico poder escuchar
el sonido, oler los pinos, disfrutar la humedad de que ha llovido esta mañana. Para eso es un roadster, básicamente, ¿no? Gastar gasta poco, le hemos hecho 8 litros a los 100 conduciendo en todo tipo de uso, es incluso menos de lo que anuncia el consumo homologado. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque hacemos dentro de nuestra ruta de consumo, la parte de ciudad es relativamente pequeña. Si le metéis mucha conducción urbana, este coche sí que se dispara su consumo. Para mí, el consumo no es una razón para no comprarse el 6 cilindros frente al 4 cilindros, aunque el 4 cilindros va genial, gasta menos y corre también un montón. Pero si te puedes comprar un 6 cilindros, cómpratelo. Si no lo vas a usar mucho en ciudad, al final se disfruta más el sonido y tal vez sea de las últimas veces que puedes disfrutar del sonido del 6 cilindros y acercarlo a tu corazón. Es un coche para disfrutar de esos, de los que van a quedar pocos, me temo. Por cierto, la caja de cambios ZF automática convertidor de par no se acerca ni de lejos a la velocidad de una PDK doble embrague de un Boxster, pero es agradable, suave, no pega tirones, funciona bastante bien. Solo es cuando vas a tope cuando puedes quejarte de que no es igual de rápida, especialmente en reducciones, que no las acepta tan bien como una de doble embrague, como una PDK. Con todo, la conclusión es sencilla a nivel dinámico. Este coche es más gran turismo que deportivo, sigue siendo así. Ha sido así durante muchos años, desde que BMW empezó a mirar a rivalizar con el SLK y vender muchos coches en Estados Unidos, donde se aprecia más ese carácter gran turismo. También BMW conoce mejor sus clientes que probablemente muchos de nosotros, los probadores que pedimos algo más deportivo, pero sí se echa en falta que sea un coche un poco más, no sé cómo decirlo, genuino roadster, genuino deportivo, más parecido al Z3 que a los últimos Z4. Queda campo viendo la puesta a punto de este coche para hacer un coche un poquito más agresivo, pero no me imagino a BMW haciendo un Z4M al uso de los Z3M que hizo en su día. Cosa curiosa, no me imagino ese coche, pero luego hacen X6M, X4M porque el mercado los pide y hasta pueden tener sentido comercial, y este coche no. ¿Por qué? Pues porque probablemente el tipo de uso que se le da a este coche no va a exigir esa cantidad y capacidad dinámica. Para ese trabajo ya sabéis lo que queda, el Serie 2 Coupe montado sobre esta misma plataforma que va a salir a final de año y que sí, tendrá versión M2, y esperemos que también tenga una M240 más baratita, que haga todo casi tan bien como el M2 y que no cueste tanto dinero, que probablemente sea ese su problema. Perfecto de descapotable, oiga. 70.750 euros te dan acceso a este coche. Si tienes ese dinero para gastar, lo primero que tienes que ver es qué otras opciones tienes en el mercado. Te puedes comprar un Boxster por una cifra parecida con el cambio PDK de doble embrague, o te puedes comprar, por ejemplo, un Alpine A110. Si lo que estás buscando es un coche para divertirse, mi consejo es: no busques más, cómprate un Alpine A110. Pero si estás mirando este coche, probablemente sea porque lo que quieres es que sea descapotable por encima de otros factores y no busques una cosa tan deportiva, probablemente como una 110, que es menos gran turismo que este aparato. Así que si nos centramos sola y exclusivamente en coches descapotables, la cosa cambia un poco. Y es que ahora mismo, dentro de este rango de precio y de este rango de potencia, tampoco hay tanto donde elegir. Tienes el Boxster, tienes este coche, tienes el TT. El TT lo descartamos directamente por ser un coche que a nivel de diversión de conducción
está lejos de los otros dos. Y entre este y el Boxster, el Porsche es claramente un coche más ajustable, con mejor tacto de dirección, mejor tacto de frenos y más divertido de conducir en una carretera como esta. Tiene la enorme pega de que su 4 cilindros nada tiene que ver con el 6 cilindros que tenía antes ni con el 6 cilindros que lleva este coche. Este coche tiene mejor motor. Pero si me preguntas con cuál de esos dos coches, Boxster o este, me iría de viaje largo a comer kilómetros por la autopista primero y luego a callejear y carretear despacito por una ciudad de costa, yo que sé, te vas a Biarritz, haces un poquito de costa por allí, quieres además luego volver por la autovía o la autopista, este coche me parece que está más conseguido como uso para todos ese tipo de perfiles cuando metes todo en un mismo paquete y te abstraes un poco del hecho de la conducción más extrema y más deportiva, donde el Porsche sé que le saca la cabeza. Imagino, supongo y creo que el cliente típico del Z4 tiene más que ver con la definición que os he dado y con el SLK de Mercedes-Benz desaparecido del mercado y el TT descapotable en vías de desaparición. Con una propuesta claramente menos involucrante a la hora de conducir, el coche de BMW ofrece todo lo que el cliente objetivo, a mi juicio, espera. ¿Qué le cambiaría? ¿Me lo compraría o no me lo compraría? Lo que voy a decir que le cambiaría es por un gusto personal, no por el tipo de cliente al que va dirigido este coche. Probablemente para el tipo de cliente al que va dirigido este coche, el setup que llega ya es perfecto. Pero si quieres que sea un poco más deportivo, yo lo que le pediría a BMW es soltar un poco en extensión los amortiguadores delanteros y abrir un poquito la dirección para conseguir que el coche, cuando incides y intentas empezar el viraje, sea un poco más de mordiente instantánea. Y al mismo tiempo también pediría que le quitasen filtración a la dirección asistida para que te hablase más a través del aro del volante. Por todo lo demás, me parece que el coche está muy bien ejecutado y la plataforma que tiene promete enormes cosas para el nuevo Serie 2 Coupé que vamos a ver a finales de año. Pero como os digo, esas dos cosas que os estoy comentando que yo le cambiaría probablemente se cargarían parte de la calma y la tranquilidad que te da este coche y también haría que el coche flanease un pelín más de adelante, cosa que tampoco mola. Así que, como siempre, en la puesta a punto de los coches es una cuestión de compromisos. Y a simple vista parece que el tren delantero lleva suficiente caída, sobre todo valorando cómo pisa el neumático el asfalto, pero probablemente meterle un pelín más de caída también ayudaría el hecho de abrirlo de dirección para que fuese un poco más incisivo del tren delantero. Yo me quedo con la idea de que la base es genial, que Toyota tiene recorrido para mejorar la puesta al punto del Supra después de ver este BMW. Aún no hemos probado la actualización del Supra, así que tampoco puedo opinar de ella. Y sabiendo que el nuevo Serie 2 Coupé tiene todas las papeletas para ser un coche genial después de haber probado el chasis de este Z4. Lo único que espero es que BMW le meta un tren delantero más parecido al Serie 4 actual a ese nuevo Serie 2 y una trasera que deje redondear algo más las curvas de lo que deja este Z4. Y ahora la pregunta de siempre dentro de nuestras pruebas, vamos a buscar el coche a ver si encontramos algún Z4 de estos a vender, de los automatriculados, de los que suelen estar por debajo del precio de tarifa. Recordad que hemos dicho que vale 70.000 y pico euros. Mira, ¿cuántos Z4s viejos molones hay? Uy, esto lo dejamos porque dentro de un par de días tenemos un vídeo justo de este tema, hablando de descapotables con Wallapop. Voy a centrarme solo en los de este año, del 21 al 21. No hay nada. Y por una vez vais a ver que no hemos encontrado ninguno, ni del 20 ni del 21. Aquí tienes una réplica. ¿Réplica? Madre del amor hermoso. Un coche de radio control. Y unas llantas. No hay más. No hay ninguno automatriculado. Es una buena noticia para BMW que no tengan stock de estos coches matriculados ya. Eso quiere decir que los que han querido traer han encontrado dueños rápidamente. Y ahora, antes de cerrar el vídeo, lo que quiero es contestar a una pregunta que seguro surge en los comentarios y seguro que alguien ya la está pensando, y es: ¿para qué me voy a gastar 70.000 euros en este coche si me compro un Miata y hace prácticamente lo mismo y es más divertido y es más bla 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 y no me hace falta el extra de potencia? Son dos coches completamente distintos y no los podéis comparar por una sencilla razón. Este coche es mucho más cómodo, mucho más silencioso, mucho más grande por dentro, mucho más grande también a nivel efectivo cuando lo estás utilizando para irte de viaje que un Miata. Va mejor, es más cómodo y además tiene un motor delicioso que está claramente por delante del modelo de Mazda. Y esto no quiere decir que el Mazda sea malo, sencillamente es que este coche cuesta 70.000 euros, clarísimamente más. Me gustaría probar una versión de acceso de este Z4, que la versión de acceso del Z4 está casi acariciándose con la versión tope de gama del Miata, y ahí ya igual sí que podemos hacer comparaciones más claras, pero a nivel de rigidez de chasis, de muchas otras cosas, este coche es más coche. Creo que con esa definición lo vais a entender, lo cual no quita para que el Mazda sea claramente más divertido a la hora de disfrutar en una carretera de estas
con las balances, con las inercias, con la trasera. Es otro tipo de conducción, otro tipo de coche y también otro tipo de cliente. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones de este Z4 que me queráis hacer, las podéis dejar en los comentarios y os las trataré de contestar. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta. Y si no estáis suscritos ya al canal y queréis ver más contenido de este estilo, podéis suscribiros, darle a la campanita y os enviaremos notificaciones cuando saquemos un vídeo nuevo. No tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.